ahora daremos paso a la conferencia de clausura a cargo de la doctora Flavia Carbonell y el tema que nos va a compartir es debido proceso y garantías jurisdiccionales. Nuevamente, muchísimas gracias y adelante, doctora Flavia, por favor. Gracias nuevamente por la invitación y yo lo que les voy a compartir son reflexiones, ¿no?, sobre algo que ustedes también han estado discutiendo y lamento haberme perdido la discusión de la mañana, pero seguramente habrán algunos puntos en común sobre el tema de este miniforo, parte del tema de este miniforo, ¿no?, Derechos Humanos como Fundamentación Filosófica del Derecho Procesal, engarza con el título de mi presentación, Debido Proceso y Garantías Jurisdiccionales. Abordaré este tema a partir de una pregunta un poco más amplia, si me lo permiten, que es la que está en esta lámina, y que dice así, ¿no? ¿Cuáles son aquellas normas que delimitan el debate democrático que se refiere al diseño, organización y funcionamiento de la función jurisdiccional? Dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho construido sobre la diferenciación y control recíproco de las potestades públicas del Estado moderno, esta pregunta presupone, en primer lugar, que el legislador no puede, por una parte, regular de cualquier manera las características que han de tener los jueces y juezas que ejercen jurisdicción. Y por otra, el legislador no puede diseñar cualquier tipo de proceso, sino que el proceso judicial debe cumplir con ciertas condiciones o garantías mínimas fijadas por las constituciones y por el derecho internacional de los derechos humanos. Esta pregunta presupone, en segundo lugar, que el juez debe respetar las reglas fijadas por el legislador cuando conoce y decide un problema de relevancia jurídica a través de un proceso judicial. Por su parte, la respuesta a esta pregunta requiere explicitar y tomar posición a favor de un determinado contenido de la garantía del debido proceso. En lo que sigue, y lo voy a tratar de desarrollar así, adscribiré a una concepción minimalista del debido proceso, que publiqué hace un par de años con otro colega que se llama Raúl Letelier, en un libro colectivo, y que incluye, por cierto, muchos elementos que son conocidos por ustedes y que compartimos, ¿no?, los países latinoamericanos al regular esta garantía. Una concepción minimalista y además unitaria del debido proceso que va en una dirección, no sé si contraria, pero al menos pareciese ser, por lo que explicaré a continuación, disonante con parte de la dogmática y jurisprudencia, a lo menos en Chile y a nivel interamericano. Pero esta concepción, que voy a explicar a continuación, arranca de dos reflexiones. En primer lugar, pese a que el debido proceso se erige como la principal garantía de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción, la dogmática constitucional y procesal y también la jurisprudencia, al menos la chilena y la interamericana, no han logrado determinar con meridiana claridad su contenido y extensión. Esta falta de claridad atenta contra la idea misma de garantía judicial que se asigna al debido proceso e impide que cumpla su función de ser un mecanismo eficaz contra las eventuales ilegalidades, arbitrariedades o abusos de poder que pudieran cometerse por parte de los jueces en el ejercicio de la jurisdicción. Ha habido, me parece, una hipertrofia o ampliación exagerada de sus contornos que se refleja en elaboración de listados abultados, heterogéneos y dispares de los derechos que formarían parte de esta garantía o de las situaciones supuestamente protegidas por ella. Y esta indeterminación ha llevado a que, por ejemplo, la infracción de cualquier regla procesal e incluso de alguna regla sustantiva se considere una infracción a la garantía del debido proceso. Al mismo tiempo, una concepción minimalista de debido proceso pretende evitar que se transforme en una garantía ponderable con o susceptible de ser derrotada por otros derechos no procesales. En otras palabras, aspira a reducir los escenarios de ponderación de esta garantía con la posibilidad de identificar un contenido mínimo no debatible. En segundo lugar, y como segunda reflexión, resulta problemático que a veces las constituciones de los estados empleen esta expresión o debido proceso o alguna equivalente
tanto para delimitar la actividad del legislador, quien se encuentra obligado a regular la organización judicial y los procesos judiciales a partir de ciertas condiciones mínimas, como para controlar la actividad de los jueces, que tienen la obligación de respetar aquellas reglas procesales. Ulteriores problemas se producen cuando se usa el mismo término para caracterizar tanto el ejercicio de la jurisdicción como el ejercicio de la administración al interior de los procedimientos administrativos. Entonces, creo yo que, como mostraré a continuación, y ahora sí que avanzo, es importante distinguir varios planos del discurso del debido proceso. En primer lugar, la obligación estatal de adecuarse a la regulación internacional de las garantías judiciales. En segundo lugar, la obligación del legislador de respetar el marco constitucional del debido proceso. Y en tercer lugar, la obligación del juez de seguir las reglas orgánicas y procedimentales fijadas por el legislador. El recorrido que seguiré es esto era un preámbulo, pero que adelanta un poco lo que quiero conversar con ustedes. Partiré por un concepto y función de garantías procesales, ¿no? Garantías en el marco de un proceso judicial contra, si se quiere, el ejercicio de la función judicial o de la jurisdicción. Siguiendo una definición de Luigi Ferrajoli, entiendo la garantía como una técnica normativa de tutelas de un derecho subjetivo y una garantía procesal, por lo tanto, es una técnica de tutela de derechos de los ciudadanos, específicamente frente al ejercicio de la jurisdicción. Voy a dejar fuera entonces de esta presentación, aunque son garantías interrelacionadas, la idea de debido proceso como garantía o límite para el legislador, que en el derecho chileno, derecho constitucional chileno, está regulado de esta manera, ¿no? Que el legislador deberá establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Y me centraré, ¿no?, en el debido proceso como una garantía frente al ejercicio de la jurisdicción, es decir, a ciertas condiciones mínimas que va a tener que respetar el juez o la jueza y que establecen la obligación de seguir reglas procesales prefijadas por el legislador para el desarrollo de los procesos judiciales. Y estas, ¿no?, a la vez que son obligaciones para jueces y juezas, son derechos, en el sentido, garantías exigibles por los ciudadanos o usuarios del servicio público justicia, con la función de prevenir precisamente ilegalidades, arbitrariedades o abusos de poder que puedan producirse en el ejercicio de la administración de justicia como una de las potestades públicas del Estado moderno. Aquí hay todo un debate que no podré resolver, pero simplemente me gustaría dejarlo aquí planteado para que ustedes también puedan aportar con sus reflexiones en esta discusión, ¿no? ¿Es relevante la técnica normativa? Es decir, cómo la tengamos establecida, estas garantías procesales, en específico la del debido proceso. ¿Qué conviene más? ¿Garantías amplias o garantías acotadas? Garantías implícitas, que es casi nuestro caso, porque nosotros tenemos una regulación muy deficitaria a nivel constitucional sobre el debido proceso y tenemos después algún desarrollo, si se quiere, legislativo. No tenemos tampoco una remisión expresa a los tratados, salvo un artículo que en la Constitución, que es el quinto inciso segundo, que hace esta revisión, y otro tanto podrán ver ustedes respecto de vuestra propia legislación o sistema jurídico mexicano. ¿Cuánto debemos dejar a la vía interpretativa, ¿no?, en materia de determinar el contenido y extensión de esta garantía? ¿Cuánto debe influir la dogmática o tiene que decirlo todo el legislador o el constituyente? Lo que sí más o menos sabemos, y aquí lo voy a comenzar a plantear, se trata de, y así le han puesto algunos autores, una garantía paraguas, un ramillete de derechos procesales, un principio generador de reglas a veces legislativas que tiene
esta función garantista de proteger, si se quiere, la función anterior que estaba en esta página, prevenir ilegalidades, arbitrariedades o abusos de poder en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Mm? Antes de entrar ya a esta concepción minimalista y unitaria, querría darles a conocer, digamos, una discusión que puede universalizarse en el sentido de puede ser aplicable más allá de los procesos civiles, de un autor chileno que se llama Ricardo Lillo y que publicó este libro en Springer hace 2 años, creo, que se llama Understanding the Process of Law in Non-Criminal Matters, pero que en realidad tiene una pregunta general, ¿no? Y la pregunta general es qué tipo de modelo, qué tipo de garantía debemos tener. Lo que, lo que realiza este libro es una distinción entre dos modelos, ¿no? Un modelo ideal flexible y un modelo de listado, ¿ya? Y para hacer eso lo buscaré en la tabla a continuación y eso tiene que ver con la propuesta antes anunciada. Lo que hace es fijar algunas tesis, ¿no? Como la primera, ¿no? El corazón de la garantía de debido proceso, juicio justo, es la noción de justicia procedimental, es decir, que jueces y juezas fallen, decidan de acuerdo a un procedimiento previamente establecido por el legislador, que el acceso a la justicia o el derecho a un tribunal bien es parte, aquí dice que es parte, bien es una antesala necesaria para que se desplieguen las garantías en un debido proceso. En tercer lugar, una idea que me parece fundamental, inherente a los procesos judiciales, pero que a veces por tan obvia se nos olvida, que es que es necesario garantizar la participación efectiva o significativa de los ciudadanos en un proceso, sean partes, sean intervinientes, etcétera, pero la idea de participación efectiva, la idea de que los procesos tengan un resultado incierto, ¿no? Y que se permita a las partes incluso hacer variar, ¿no? La dirección de la decisión es algo fundamental de todos los procesos judiciales modernos. Um, y finalmente, ¿no? La idea de que la forma de alcanzar esta justicia procedimental tiene que inclinarse, ¿no? Entre estos modelos flexibles y este modelo de checklist. ¿Cuáles son estos modelos de checklist y piso mínimo de los que habla Lillo? Él los habla para asuntos no penales, pero como les digo, vamos a ver que es muy fácil analogarlo a los procesos penales. Derecho a un tribunal imparcial e independiente, emplazamiento de las partes, pero sobre todo esto tiene que ver con puesta en conocimiento e información respecto de la existencia de un proceso, ¿ya? Es decir, que si se sigue en rebeldía hay al menos una seguridad de que las partes han sido debidamente emplazadas, derecho a ser oído por un tribunal, obligación de que la sentencia sea motivada o contenga razones y posibilidad de cumplimiento o ejecución forzada, ¿no? De decisiones judiciales firmes, es decir, respecto de las cuales existe res judicata. Este es el modelo y el paralelo que él presenta entre modelo de checklist, con estos contenidos mínimos, perdonen que retroceda, que deban garantizarse, y yo diría, Lillo no se decide por uno u otro, sino que intenta mezclar estas dos circunstancias, ¿no? Hemos discutido también, hemos tenido la posibilidad de discutir esta cuestión y a partir de ahí, bueno, el artículo mío es anterior a este libro, pero lo hemos discutido en persona. A mí me parece que lo más razonable es presentar una concepción unitaria y minimalista de debido proceso. ¿Por qué minimalista? Se opone a una concepción entonces maximalista o de contornos desfigurados, ¿no? De contornos desfigurados. A veces estos modelos flexibles, de los que se da cuenta en la lámina
anterior o que lo definen como un principio general cuyo contenido varía en cada caso y que toma la forma necesaria para que cada proceso sea un proceso justo o que es una garantía compleja, estándares razonables con distintos grados de aplicación o con un contenido que evoluciona, todos estos son adjetivos o expresiones que reflejan precisamente características que me parecen problemáticas: indeterminación, amplitud y falta de orientación, ¿no? Sobre todo para el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, respecto a qué puedo exigir en el contexto de un proceso judicial. En ese sentido, entonces, parece que usted sepa cuál es mi listado de derechos mínimos, con independencia que el legislador pueda llegar luego a garantizar más. Me parece una técnica, ¿no?, para usar la expresión de las láminas anteriores, más protectora de derecho, ¿no?, que permite una protección eficaz, que asegura preventivamente la satisfacción dentro del proceso y que establece, porque eso es muy importante desde el punto de vista del derecho procesal, mecanismos para subsanar eventuales vulneraciones de esa garantía. Estos textos normativos internacionales, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen ya, incluso en una línea, 8.1 y 14.1 respectivamente, parte de estos contenidos mínimos. Y estos, entonces, uno podría decir que también, como están regulados internacionalmente por estos tratados internacionales que nos vinculan, hace que podamos denominar adecuadamente el debido proceso como una macro garantía que comprende derechos de las personas a contar con una organización con determinadas características, ¿no?, y con un ejercicio de la jurisdicción que sea respetuoso de ciertos derechos. Algo de esto decía entonces en un inicio, ¿no? Un proceso judicial que cuente con ciertas condiciones o garantías mínimas, en este caso respetuosas también de los tratados internacionales de derechos humanos, um, que permita también el conocimiento por parte de los usuarios de este sistema de justicia de cuáles son aquellas garantías. Una concepción entonces que por una parte comprende, ¿no?, una organización judicial, ¿no?, jueces y juezas que tengan determinadas características. Yo he puesto aquí independencia, imparcialidad, predeterminación legal y competencia como estos requisitos mínimos, pero además que el proceso en el cual se ejerce la jurisdicción por estas personas, por estos jueces y juezas, um, tenga ciertas características. La sentencia debe fundarse en un proceso que ha sido tramitado legalmente. Este proceso debe ser un proceso público. Debe poderse desarrollar un derecho a la defensa técnica y material con determinadas características y además, ya lo habíamos dicho, las resoluciones judiciales, ¿no?, tienen que poder cumplirse, tienen que poder ser efectivas, tienen que poder contar con la facultad de imperio, se denomina, ¿no? Pero básicamente cumplimiento forzado de las decisiones judiciales si no son cumplidas voluntariamente, y esto respaldado por la fuerza coactiva del Estado, ¿no? Digamos, básicamente la caracterización de la jurisdicción de esta manera supone que eh, sea posible dar, eh, activar el derecho, ¿no?, el derecho que ha sido establecido por el legislador en un proceso judicial. La característica de coactividad, de institucionalidad del derecho, de la cual daba cuenta, por ejemplo, Hart, McCormick y otros autores, precisamente dice relación con esto que aquí dice efectividad de las resoluciones judiciales, ¿no? Entender este sistema normativo como uno coactivo e institucionalizado y llamarle a ese sistema normativo con determinadas características derecho. Entonces, esto también es muy relevante. Es una concepción unitaria, ya lo había dicho, porque pretende ser una concepción sin apellidos.
es decir, contener elementos transversales o mínimos comunes de la garantía del debido proceso aplicable a todo proceso judicial, a los procesos civiles, a los procesos penales, a los procesos de familia, procesos laborales, procesos contenciosos administrativos, es decir, de control judicial de los actos de la administración, y no, todavía, no voy a hablar de eso, salvo que haya preguntas, del procedimiento al interior de la administración, ¿no? Proceso contencioso administrativo, entonces, como control judicial de la administración. Son elementos comunes y generales que se diferencian de otras garantías procesales, por ejemplo, específicas para el proceso penal, como veremos más adelante, o de cláusulas sustantivas, que a veces, no sé por qué, digamos, la dogmática les llama garantías procesales, pero en realidad son garantías sustantivas, ¿no? Que se dirigen como, o se erigen como un límite, no al juez o jueza, sino que más bien al legislador. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos intentado hacer este recorrido, ¿no? Partir de una pregunta muy, muy general sobre cuáles son las condiciones del ejercicio de la jurisdicción en un Estado democrático de derecho, cómo debe ser la técnica regulativa de estas que se denominan garantías jurisdiccionales. En tercer lugar, cuáles son más o menos los modelos que existen para regular esta garantía flexible y de checklist, respectivamente, que se han ido desarrollando por la dogmática y por la jurisprudencia. Y en cuarto lugar, una propuesta de concepción unitaria y minimalista de debido proceso que identifique estos mínimos comunes a todo proceso judicial y que actúa en estas dos esferas, organización judicial y proceso judicial, respectivamente. Esto me lo voy a saltar, si les puedo dejar en la presentación si fuese de su utilidad, simplemente traigo una, y perdonen que no conozca a fondo la legislación y jurisprudencia mexicana, pero estaría feliz si pudiéramos hablar de ello, algunas sentencias de la Corte Suprema que dicen algunas cuestiones, pero también de manera bastante difusa y también el Tribunal Constitucional chileno errática en cuanto a cuáles son estos contenidos del debido proceso. Se los dejo acá porque puede ser quizás eventualmente de su interés. Y también les dejo esta otra reseña de un libro que presenté recientemente sobre el recurso de nulidad ante la Corte Suprema como mecanismo de protección de garantías, donde estos autores, Fierro y Walker, lo que hacen es enfocarse en el debido proceso en 5 aspectos que han sido desarrollados por nuestra Corte Suprema, como conjunto mínimo de garantías, como garantía de legalidad, como garantía de legalidad de la decisión jurisdiccional, etcétera, como garantía de los principios de contradicción, igualdad y de integridad judicial, que podrían también dialogar con lo que haya ocurrido en México respecto de el proceso penal en el sistema acusatorio. Entonces, esto lo traía simplemente como una manera de ver que nuestra dogmática, y esto es un libro reciente, es un buen libro además, porque da cuenta de la práctica jurisprudencial, les podría eventualmente servir de punto de comparación, pero como tengo más cosas que contarles, me lo voy a saltar. En el caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes también sabrán, hay este cuadernillo número 12, este es el índice del cuadernillo número 12, que lo que hace es también dar cuenta de cuáles son estos aspectos generales del debido proceso legal contenidos en el artículo 8.1 de la Convención, los problemas de interpretación, ¿no? Y la vinculación que tiene el debido proceso, como decía también Lillo, con el derecho de acceso a la justicia, y desarrolla el derecho a ser oído, que como ustedes verán también estaba antes en este listado de contenido mínimo, derecho a ser oído en un plazo razonable, derecho a un tribunal independiente, imparcial, competente, yo agregaba ahí predeterminado por la ley, es decir, juez natural y prohibición de comisiones ad hoc, derecho a ser juzgado también en plazo razonable, que es una cuestión muy relevante,
para la operatividad de los procesos y para la oportunidad de la justicia y derecho a una resolución motivada. Luego de esto, lo que se hace en este mismo cuadernillo, que no simplemente lo traigo como un ejemplo de que algunas de las cuestiones que nosotros debatimos a nivel interno también se debaten a nivel de Corte Interamericana. Luego lo que se hace es hacer un acercamiento, un zoom, si me permiten la expresión, a el proceso penal con ciertas garantías que se entienden que son solo de ese ámbito. Por ejemplo, la presunción de inocencia como regla de trato de juicio y de prueba y el problema que existe entre presunción de inocencia y medida cautelar personal de prisión preventiva, derecho a la defensa, que tiene muchos subderechos asociados y que están efectivamente en el 8.2 en varias de las letras, derecho a no declarar contra sí mismo y prohibición de coacción en la confesión, ne bis in idem como regla de clausura procesal, um, proceso público y juicio oral, legalidad, no retroactividad, debido proceso y algunas cuestiones desde grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación. Entonces, me parece que, digamos, la concepción planteada con este otro colega tiene estrecha vinculación y de hecho lo hicimos de esa manera, a partir vinculación con este texto del 8 de la Convención Americana, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso uno podría decir prescindiendo de lo que regule nuestra Constitución, que es mucho más escueta, y de lo que regule nuestro legislador procesal, respectivamente. ¿Mm? Um, Tratándose de las garantías referidas a la organización judicial, también sé el debate que está actualmente teniendo México sobre estas cuestiones. um, y como piso mínimo tenemos la idea de derecho a un juez independiente, derecho a un juez imparcial, derecho a un juez natural. Cada una de estas garantías de la organización judicial significa algo, ¿no? Significa que, por ejemplo, el juez que ejerce sus funciones y adopta sus decisiones no está sometido a influencias, presiones ni instrucciones externas, ¿no? Que ya sea proveniente de otros poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, ya sea proveniente de superiores jerárquicos, de jueces, de grupos de poder o lo que fuese, y en general se habla de independencia institucional cuando se quiere separar la jurisdicción de las otras potestades clásicas del Estado moderno, e independencia personal cuando se hace referencia a la persona del juez o de la jueza dentro de la jerarquía judicial, o sea, respecto de sus superiores jerárquicos, en los sistemas que son jerarquizados, que son la mayoría, eh, o respecto de fuera de esa organización judicial. ¿Ah? Aquí, ¿cuáles son los problemas? Bueno, la concentración de facultades de control jurisdiccional con otro tipo de facultades no jurisdiccionales, administrativas, disciplinarias, económicas, de nombramiento, lo que hacen es poner en jaque o hacer problemática esta idea de independencia interna. Juez imparcial, que no es lo mismo que juez independiente, porque se refiere a la manera en que se ejerce jurisdicción, ¿no? A resolver un caso en sus propios términos, a no ser partisano, a no tener interés personal, económico, político en los resultados del juicio. Esto que equivale a decir a no instrumentalizar el juicio para alcanzar fines diversos a la aplicación de la ley en el caso concreto. Esto es una reflexión también muy interesante que se hace en este libro del profesor Fernando Atria, que se llama La forma del derecho, cuando caracteriza las potestades públicas del Estado moderno y la manera en que interrelacionan, ¿no? Pero esta imparcialidad, después se recoge en la legislación nacional y en las regulaciones procesales nacionales en distintas reglas, ¿no? Yo he puesto ejemplos aquí de algunas que se vinculan precisamente o que concretizan la manera en que el propio sistema intenta garantizar, prevenir
imparcialidad judicial. ¿Mm? Eh, y bueno, las nuevas tecnologías, nosotros tenemos ahora estos casos de jueces tuiteros, ¿no? Que ponen likes, corazones, etcétera, a cierta información o difunden algunas cuestiones referidas a causas que ellos están resolviendo. Entonces tenemos también este problema de imparcialidad judicial en muchos casos actuales. Juez natural, esto es una disposición muy antigua, por lo demás, ¿no? Que esa predeterminación legal precisamente excluye la posibilidad de imparcialidad y de fijar un tribunal ad hoc a partir de, luego de que se hayan cometido los hechos que deban juzgarse. En el ámbito ahora procesal penal, si hacemos este foco, pues podemos hacer si quieren en procesal civil, yo solo preparé procesal penal, hay otras que están más allá de estas garantías mínimas, ¿no? Salvo estas tres primeras que son generales: derecho al juicio previo, a juzgado en plazo razonable y derecho a la defensa. No podría decir son generales, comunes a todo proceso, pero presunción de inocencia, inadmisibilidad de la persecución penal múltiple son más bien referidas solamente al ámbito procesal penal. Aquí ustedes conocerán en qué consiste cada una de estas. Muchas de ellas se asocian a latinazgos de antigua data: nulla pena sine iudictio, nulla pena sine processu, etcétera, que dan cuenta de que no podemos regular de cualquier manera el proceso, ni ah, y que el legislador entonces tiene un cierto límite, ¿no? Que una sentencia judicial de condena debe ser el fundamento de la pena, y que antes de que recaiga esa sentencia condenatoria se debe estar vinculada a esta con la presunción de inocencia cuando se trata de materia penal. Juzgado en un plazo razonable, yo aquí pongo simplemente ejemplos de reglas específicas que ustedes también tendrán en su sistema, que intentan hacer efectivo este derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin perjuicio de que hay muchas otras reglas que no colaboran a que así lo sea. Por ejemplo, la noción de plazos judiciales, que en principio no son fatales, esto como cuestión de dogmática general, es problemático, ¿no? Pero la oralidad, al menos en nuestro país, y el tránsito a un sistema acusatorio ha traído buenas noticias en cuanto a el plazo que tarda un proceso judicial que termina, en algunos casos, con un juicio oral. A mí el que más me parece interesante de estas garantías, ¿no? Del proceso penal, de cómo debe ser ese proceso y qué es lo que debe ser respetado y garantizado por quien ejerce la jurisdicción, es el derecho a la defensa. Y este derecho también en general se estudia como derecho a la defensa material, es decir, cómo me puedo defender o cómo me puedo defender a través de mi abogado o abogada, y el derecho a la defensa técnica, que ya es específicamente el derecho a designar un defensor, por ejemplo, por parte de el imputado en un proceso, pero también a veces, ¿no? La idea de que cualquiera que interviene en un proceso penal, estoy ahora refiriéndome al proceso penal, tiene derecho a poder intervenir apoyado por un letrado, que es la regla general de comparecencia en procesos, en juicio, en el sistema procesal chileno, y la excepción es que se pueda comparecer de manera personal. Entonces, el derecho a la información, por ejemplo, es una cuestión de primer orden en, en, la defensa, en la defensa material. Y eso lo que hace es tener algunas manifestaciones que yo aquí pongo, ejemplifico con el sistema procesal chileno, pero seguramente que ustedes también tendrán reglas procesales concretas que colaboren con el derecho a la información. La propia doctora López Olvera
ha mirado con lupa, si puedo decirlo de esa manera, reglas procesales para ver si cumplen o no un fin epistémico, contraepistémico, etcétera. Bueno, uno podría hacer algo similar con la noción de derecho a la información, que en este caso es una garantía para quienes intervienen en un proceso judicial y que permite actuar, pero que por otra parte puede contribuir perfectamente a el esclarecimiento epistémico, si se quiere, del proceso judicial, ¿no? Entonces aquí hay algunas manifestaciones, por ejemplo, hay un momento en que se debe imputar la infracción jurídico-penal al imputado, nosotros se llama audiencia de formalización de la investigación, hay un derecho a ser oído con relación a dicha imputación, hay derecho a solicitar, por ejemplo, la realización de diligencias de investigación en su favor por parte del imputado, etcétera, ¿ya? Derechos para intervenir en el procedimiento. Habíamos dicho que la idea de participación efectiva es central en la noción de debido proceso e incluso en algunos casos hay, o sea, nuestro juez de garantía, creo que el de ustedes se llama juez de control, está ahí precisamente para proteger, ¿no? O cautelar los derechos de los intervinientes en las primeras fases del proceso penal. eh, Derecho a controlar y contradecir la prueba de cargo, ¿no? Pese a que no están obligados el imputado a aportar prueba, sí podrá controlar y contradecir. Derecho a valorar, aquí está entrecomillados porque es proponer una valoración de la prueba y exponer las razones fácticas y jurídicas de cara a una determinada sentencia, por ejemplo, absolutoria si se trata del imputado en nuestro sistema en la ocasión procesal de alegatos de clausura, ¿no? Ahí hay una proposición, si se quiere, de la valoración probatoria. Y un tercer gran grupo de derechos, se me escapan algunos acá, pero no pretendo exhaustividad, sino representatividad de aquellos que considero que son más relevantes, derechos que imponen deberes de abstención al órgano persecutor y de enjuiciamiento, como no puede usted aplicar medidas coactivas respecto del imputado, tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Tiene también derecho a no guardar silencio, es decir, a expresar y a declarar. Eh, Prohibición de juzgamiento en ausencia en nuestro caso, es decir, debe concurrir, no hay algo así como sentencia condenatoria en contra de imputado rebelde, como que sí hay en materia procesal civil. Un deber de correlación o congruencia entre aquello que fue imputado y aquello que se falló en materia procesal penal, también la tenemos en materia procesal civil, pero en materia procesal penal con reconocimiento explícito de la posibilidad de cambio de calificación jurídica siempre y cuando haya habido posibilidad de debatir el cambio de calificación jurídica, los jueces podrán hacer ese cambio o, si no hubo posibilidad de debate, podrán llamar a una audiencia para discutir esa calificación jurídica y no generar indefensión, prohibición de reformatio impeius, eso también es una cuestión general. ¿Ah? En un texto reciente, eh, en un texto reciente con un profesor que se llama Thomas Foch, que también es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que se llama El rol de la defensa pública en el proceso acusatorio y la defensa técnica eficaz, que va a salir, de hecho, por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tirán Loblanc, espero que ahora. Exploramos también ahora el derecho a la defensa, sobre todo desde la noción de sistema acusatorio y defensa penal pública, con primero la necesidad de una defensa penal defensa pública en un sistema acusatorio por su estructura misma, ¿no? Por el diseño de los sistemas procesales que, por una parte, tienen tensión la idea de eficacia en la persecución penal estatal y, por otra parte, las garantías de los individuos frente a esa persecución, ¿no? El clásico problema de administrar el dilema del inocente, y por lo tanto, desde el punto de vista de la persecución penal pública, es necesario digamos,
equilibrio, si se quiere, de una defensa penal pública. Entonces, exploramos algunas cuestiones sobre aquello. Y lo mismo que he dicho antes sobre la extensión del debido proceso, intentamos hacerlo acá, pero ahora respecto a la extensión del derecho a la defensa, específicamente en el derecho procesal penal. Y aquí hay muchas cuestiones que se podrían decir, tampoco quiero abusar demasiado del tiempo, ¿no? Pero hay debates sobre la extensión del derecho a la defensa en el proceso penal que tienen que ver con qué significa el derecho a una abogada y un abogado, es decir, si significa a cualquier abogado que me proporcione el Estado, si hay algún, por ejemplo, algunos países, porque eso depende de la regulación de cada país, que permiten que usted cambie de abogado si es que no está satisfecho o si solo se permite en algunos casos de abuso, ¿no? Por parte o de mala defensa por parte del abogado defensor provisto por el sistema público. Entonces aquí hay bastante literatura y también literatura que lo estudia de manera comparada. ¿Cuánto podemos exigirle al sistema de defensa penal pública? ¿Cómo también se reconocen estos sistemas de defensa penal pública? Y esto es una cosa que va más allá, uno podría decir, del derecho procesal, la autonomía del representado, en este caso del imputado en un proceso penal, eh, y la dignidad de esta persona que le permite actuar en el proceso y que también le trae aparejada este reconocimiento de autonomía y de dignidad ciertas consecuencias en torno a elección, no elección, cambio o no cambio eh, de su abogado, o por ejemplo decidir hablar o decidir callar, ¿no? Que el abogado tampoco le imponga, si se quiere, una estrategia, sino que simplemente le dé los consejos jurídicos y luego el imputado pueda libremente decidir, incluso declarar, ¿no? en su contra, ¿no? Cómo se estructuran también los deberes de lealtad y celo del abogado para con su defendido, cómo algunas de estas cuestiones no tienen regulación legal, sino que más bien en los códigos de éticas de los abogados o en el caso de Chile, en los protocolos que rigen la Defensoría Penal Pública como institución del Estado. También en el debate sobre la extensión está el derecho a la información como presupuesto para el ejercicio de la defensa penal material, ya esta idea de decisiones informadas, un resguardo, lo decíamos a propósito en la presentación del libro sobre la virtualidad, un resguardo de la comunicación desinhibida entre el imputado y su defensor, una comunicación libre, una comunicación de carácter privado, sin supervisión alguna. Y finalmente también sobre la extensión de este derecho, a qué se extiende el derecho a la contradicción en el debate procesal, ¿no? Entonces, este derecho en principio tendría una interpretación amplia, supone que cada actuación del acusador requiere conceder al menos a la defensa la facultad de aportar al juicio la postura respecto de esa actuación, y eso entonces naturalmente debiese incluir la oportunidad para ofrecer y rendir prueba exculpatoria y para participar en los procedimientos probatorios, con todos los problemas que esto a veces genera entre la digamos, respuesta teórica o dogmática y lo que hay en la práctica, ¿no? Es decir, práctica que tiene escasos recursos y cuenta con muchos otros problemas que todos nosotros sabemos. Y finalmente, también en este debate sobre el derecho a la defensa, es importante no solo proporcionar defensa penal pública, sino cuál es la calidad de esa defensa y cuál es el grado de eficacia, si es que podemos hablar de eficacia, que le podemos exigir. ¿Sí? Respecto de esto, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de hace un poco menos de 10 años sobre defensa penal
en América Latina, donde se identifica un listado de principios y estándares relativos precisamente a la defensa penal efectiva, um, que se usan a veces como indicadores de calidad de la defensa penal pública y que integran varias de las cuestiones que he dicho hasta ahora. Esta calidad y eficacia también dice, o sea, se pregunta sobre la defensa del culpable material, es decir, la defensa de una persona que ha admitido su culpabilidad en los hechos que se le imputan y donde entonces tenemos que preguntarnos cómo debe actuar un abogado en la defensa de una persona que le ha confidenciado una versión que lo incrimina, especialmente si se trata de un defensor público, ¿no? Un defensor privado podrá decir, tomo o no tomo este caso, un defensor público, en cambio, no podemos decir esta respuesta de una manera tan tajante, ¿ya? Entonces, me parece que uno de los sectores todavía que nos toca por explorar, tanto teórico-conceptualmente como la manera en que funciona en la práctica, dentro de este gran paraguas, ramilletes de derechos que constituye el debido proceso, es, si yo tuviera que elegir uno, ¿no? Me centraría en el derecho a la defensa. Hay otras garantías generales del proceso penal, ¿no? Aparte de estas generales a todo proceso, como la presunción de inocencia, la inadmisibilidad de la persecución penal múltiple, que también son cuestiones de interés, otras que ya he mencionado, un catálogo de derechos asociados a la libertad personal, que ahora no tengo tiempo para discutir con ustedes, pero que los dejo ahí enunciados. Junto con ello, también, aparte del proceso penal, hay toda una literatura que dice que además de estas hay garantías específicas del juicio oral en nuestros sistemas México y Chile penales acusatorios, ¿no? Y aquí he puesto algunas, ¿no? Como las más fundamentales, a más de la separación de las funciones de investigación y acusación por una parte y juzgamiento por otra, que es una estructural, digamos, del proceso penal acusatorio. Y aquí también lo que hago es referirlas brevemente, ¿no? ¿Qué quiere decir derecho a un juicio oral? ¿Cuál es la extensión que debe dársele al principio de inmediación? Esto se vincula también con la idea de juicios virtuales o telemáticos, y separadas estas de estas otras que se llaman garantías penales sustantivas, que en vez de ser mandatos al juez o jueza y de poder ser exigibles por parte de quien concurre o quien interviene en un proceso judicial, son mandatos que se dirigen más bien al legislador. Lo digo porque para ver a quién le exigimos, ¿no? Eh, a quién le exigimos cuando vemos que hay algo que se está vulnerando o violando por parte del legislador o por parte de un juez o jueza. Y ya para ir cerrando, porque me interesa sobre todo, quizás me he pasado, pero eh, compartir algunas cuestiones con ustedes, eh, dejo algunas reflexiones finales para que ojalá podamos conversar. La primera cuestión es que aunque sea a primera vista contraintuitivo, una aproximación minimalista del debido proceso resulta más garantista que una maximalista difusa, flexible, que evoluciona. Como he venido sosteniendo, es relevante que las personas conozcan los derechos procesales que tienen dentro de un proceso judicial y que no pueden ser coartados por el Estado legislador ni por el juez. Derechos procesales mínimos, usando una analogía de otro autor, de Dworkin, como cartas de triunfo. En otras palabras, para que este, por ejemplo, sea un proceso y esta sea una sentencia válida en un caso concreto, se debe cumplir con determinadas condiciones. ¿Sí? Esta sea válida, entonces, condiciones referidas por una parte a cómo está organizada la judicatura, cómo se organiza el ejercicio de la jurisdicción, independencia, imparcialidad, predeterminación legal y competencia, y por otra parte, cómo se desenvuelve un determinado proceso, ¿no? Sentencia que sea producto de un proceso previo legalmente tramitado, un juicio público,
en un tiempo razonable, derecho a la defensa, derecho a la efectividad de las decisiones judiciales. ¿Mm? Y entonces, como todo tipo de justicia procedimental imperfecta, que sería básicamente los procesos judiciales, necesitamos estas condiciones mínimas, aunque no podamos asegurar la corrección del resultado, es decir, la corrección de la decisión que se plasma en la sentencia judicial. Para la corrección de la decisión, para el control de errores, tenemos nuestros mecanismos procesales propios que también podrían, por ejemplo, impugnar una decisión por contravenir un aspecto particular del derecho a la defensa, por ejemplo, derecho a la información, derecho a aportar pruebas. Desde la perspectiva jurisdiccional, la delimitación conceptual del debido proceso como garantía frente al ejercicio de la jurisdicción puede permitir que realmente pueda tener el efecto protector de derechos que suele asociársele, sea asegurando preventivamente su satisfacción dentro del proceso judicial, sea estableciendo mecanismos para subsanar eventuales vulneraciones de esta garantía. Y, aunque nada he dicho, pero está en el trasfondo, ¿no? Sobre esto, el debido proceso es especialmente relevante para la configuración del Estado de Derecho o rule of law. Ello porque los procesos judiciales permiten asegurarlo en el sentido que permiten garantizar la realización de los derechos fundamentales junto con permitir el control ciudadano de la administración del Estado en sede jurisdiccional, ¿no? Proveyendo, si se me permite, un igual acceso a y un igual tratamiento por parte de la jurisdicción. A partir de estos mínimos comunes a todo proceso judicial, la regulación legislativa podrá añadir, como lo ha hecho, por ejemplo, en materia procesal penal y por las razones que ya conocemos, otras garantías procesales que sean adecuadas a las necesidades de sectores procesales materiales. Regulación legislativa que, claro, que puede cambiar si se complejizan los problemas que puedan resolverse jurisdiccionalmente. Estos mínimos no son las únicas garantías que se requieren en los modelos procesales acusatorios actuales tal como los conocemos, sino que presunción de inocencia, autorización judicial para privaciones de libertad como regla general, derecho a la autoincriminación, entre otros. Por lo tanto, también es relevante dejar espacios en la definición de procesos y de la organización judicial a la ley, luego de satisfechos estos mínimos. Y también tenemos que pensar que si los tribunales infringen, porque me interesaba el ejercicio de la jurisdicción, las reglas de debido proceso fijadas por el legislador, deban establecerse estos mecanismos de impugnación a estas infracciones jurisdiccionales al debido proceso. Eso podría ser parte de otra presentación. Yo estoy muy interesada en la relación entre error y proceso judicial. En ese sentido, he mirado los sistemas recursivos también con cierto detenimiento, pero ya que estoy abusando de vuestro tiempo y de vuestra paciencia, lo voy a dejar acá. Quedo atenta a sus preguntas y muchas gracias por esta oportunidad y por vuestra atención. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su presentación y efectivamente nos quedan todavía algunos minutos y tenemos una pregunta por parte del público. Esta la formula Miriam del Carmen. La ubica en materia penal y precisamente el tema de debido proceso. Nos dice, en México no se permite que el imputado tenga acceso a la carpeta de investigación si no es a través de su abogado. ¿Qué opina sobre esta acción por parte de las fiscalías hablando de debido proceso? De debido proceso, sí. Derecho al debido proceso, perdón. Sí, muchas gracias por la pregunta, Miriam. Em, acá tampoco. Eh, acá tampoco. Ahora, uno tendría que pensar si esto es digamos, si está en contra del derecho a la información por parte del imputado o si más bien los procesos penales han llegado a un grado de tecnicismo tal que lo que hacen es, digamos, mediar entre el imputado y la fiscalía que está al otro lado, no el ente persecutor público, y el imputado que está en una posición desventajada a través de un defensor con un determinado grado técnico. Entonces, no es que no puedan ver nunca la carpeta de investigación, sino que la pueden ver, por lo menos acá, ¿no? A través de ese abogado
o abogada defensora. Entonces, aquí tenemos un problema interesante, y el problema interesante tiene que ver con la comparecencia, más en general que el acceso a la carpeta, la comparecencia personal o no, a procesos judiciales que se han ido cada vez tecnificando más y que entonces el acceso no mediado por el técnico a veces lo que hace es producir indefensión más que garantizar defensa. Entonces, yo diría que no me parece que no pueda tener acceso a la información en absoluto, ¿m? Pero quizás habría que pensar el sentido de la regla, si es una regla que quiere siempre realizar esta actividad mediada por el defensor para evitar que el imputado se encuentre con términos que simplemente no comprende. O sea, por ejemplo, a veces dice simplemente presidio en su grado máximo y no, usted no sabe los años, no sabe qué quiere decir las atenuantes o agravantes, no sabe qué quiere decir esa figura penal agravada. Entonces, esto yo diría que tendría que verse cómo hacemos quizás más, más viable que esta defensa también sea inteligible, o sea, que la persona que está siendo defendida comprenda claramente estas cuestiones. No tiene exactamente que ver con lenguaje claro, pero sí tiene que ver con niveles de tecnicismo a los que hemos llegado en los procesos judiciales que um, van por la línea de estos, van por estos lados, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta idea de que usted no puede comparecer sin defensor y que se suspende la audiencia, aunque el imputado quiera seguir la audiencia, se le dice que no. Y no se le dice porque no tenga derecho a intervenir, se le dice porque eventualmente se va a discutir algo técnico respecto del cual el imputado lego no va a poder ejercer una defensa efectiva. Entonces, me parece interesante la cuestión, yo diría, me parece mal que no pueda tener nunca acceso a la carpeta, me parece importante que pueda tener, al menos a través de su defensor, y en ese sentido el defensor tiene que ser de confianza y tiene que haber una serie de requisitos, ¿no? Una defensa de calidad, eficaz, etc. Claro, sí, creo que esto se conecta también con algunas de las problemáticas que ya nos comentaban en la mesa previa, el maestrando Edivaldo y también el maestro Julio César Antonio, que tienen relaciones con cuestiones de debido proceso. Pues muchísimas gracias, doctora Flavia. Creo que nos deja una gran reflexión con todas estas aportaciones que nos ha compartido, todo este grupo de derechos que tendríamos que estar considerando para hablar de un debido proceso en estados democráticos, como debería de ser, y desde luego también para la justicia procedimental, como bien ha referido en esta noción que nos comparte. Y desde luego que todo esto creo que nos invita a reflexionar y a trabajar muchísimo frente a los retos que tenemos en la actualidad nosotros con la reforma judicial en México. Mucho, muchísimo por delante, tomando Los, en cuenta todo esto que se tiene que seguir para un debido proceso. sí, Sí, la he seguido, la he leído. sí, Estuve, de hecho, dando una conferencia y después no pude, días antes también de alguna de las votaciones, y sé que está complicado, pero confío en que desde las universidades también se pueda alzar alguna voz, digamos, para reflexionar desde un cierto concepto que está vinculado con unos mínimos del Estado de Derecho, y yo creo que esa que es una arquitectura, digamos, una fundación conceptual que es relevante para hablar, ¿no? ¿Desde dónde está hablando usted? ¿No? ¿A quién quiere proteger? Todas estas cuestiones son muy relevantes, así que me parece muy pertinente que ustedes puedan seguir impulsando esta reflexión. Muchas gracias por la invitación. desde luego y seguiremos escuchando, leyéndola y esperemos que nos acompañe en futuras ediciones de nuestro evento. Muchísimas gracias, doctora Flavia. Y bueno, Gracias, sin gracias. más, a usted. Hemos llegado al final de nuestro quinto miniforo internacional de Derecho Procesal, los derechos humanos como fundamentación filosófica del derecho procesal. Diré una breve semblanza de lo que han sido estos 2 días de trabajo. Ha sido un evento, creo, lleno de debates enriquecedores y con una reafirmación del compromiso con la justicia y los derechos humanos como base del derecho procesal. A lo largo de estas jornadas hemos explorado juntos cómo los derechos humanos se entrelazan profundamente con el derecho procesal,
desde las reflexiones inaugurales que hizo la doctora Mónica González Contró, directora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, hasta las ponencias de expertas y expertos de nuestro país, México, de Colombia, España, Argentina y Chile. Hemos constatado la diversidad de perspectivas que enriquecen desde luego nuestra disciplina. Quiero destacar algunas cuestiones como la conferencia magistral de apertura a cargo de la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, quien subrayó la importancia de adecuar los procedimientos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través del juicio de amparo y también que nos introduce el concepto de justicia adaptada que tendría que ser transversal y tomarse en cuenta en todas las distintas áreas del derecho. Las discusiones de la Mesa 1, que analizaron el papel del derecho procesal como herramienta de protección de los derechos humanos, temas como el acceso a la justicia, la protección de personas con discapacidad y la justicia restaurativa destacaron por su relevancia. La reflexión en la Mesa 2 sobre la búsqueda de la verdad, desde los planteamientos epistemológicos hasta los desafíos normativos en el propio derecho procesal. Es claro que el derecho probatorio es un pilar esencial para alcanzar el derecho a la verdad y a la justicia. En la jornada del día de hoy, la Mesa 3 nos ha ofrecido una perspectiva práctica, abordado desde los retos y soluciones en la determinación de la verdad en distintas materias como son familiar, civil, laboral y penal, gracias a las perspectivas de jóvenes, abogados, postulantes y servidores públicos. Además, tuvimos el honor de escuchar la presentación del libro Testimonios, Ecos sobre los hechos en el proceso y cerrar con esta conferencia magistral a cargo de la doctora Flavia Carbonell, que nos deja profundas reflexiones sobre el debido proceso y las garantías jurisdiccionales. Este evento no habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de muchas personas a quienes les expreso mi agradecimiento, a las moderadoras y moderadores que nos han guiado en las discusiones, a las y los ponentes por compartir su conocimiento y experiencia, a las personas también de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente el Departamento de Eventos, coordinado por la doctora Alejandra Caballero, a Edna Peña por su apoyo en difusión y a Gerardo que nos apoya con las cuestiones técnicas en esta aula virtual. Y desde luego a todas ustedes. Este foro no es un cierre, continuaremos reflexionando sobre los temas que hemos abordado y los invito a que se mantengan en contacto y que participen en las futuras ediciones de este evento. Será un honor contar con su participación. Sigamos trabajando juntos para que estas ideas se traduzcan en acciones concretas que beneficien a nuestras comunidades y a nuestro sistema de justicia. Y siendo las 2 de la tarde con un minuto, damos por clausurado nuestro quinto miniforo internacional de Derecho Procesal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición.